Honestamente, no sé cuántos años tengo ya con esta gorra. Me acuerdo que trabajaba en Bonsai Sushi y vi a un cliente allá en Venezuela y vi a un cliente con esta gorra espectacular de Evangelion y le pregunté ¿dónde la compraste? Y bueno, creo que salí del trabajo y la fui a comprar. Sí, ese mismo día. Es de cuando promocionaban la segunda película de Rebuild. Pero bueno, a lo que vamos. Hasta que llego al final de Evangelion. O al menos eso parece. Y la verdad es que al menos yo quedo bastante satisfecho en comparación incluso con el final anterior. Que, ojo, el final anterior lo sigo teniendo entre mis películas favoritas. Sigo y seguiré pensando que es una propuesta audiovisual bastante interesante y demás compleja. Pero ahora pensando en ella bajo la perspectiva que propone Rebuild of Evangelion con respecto al final, al cierre de sus personajes, en especial con Shinji, este final me cambia un poco la apreciación y disfruto mucho más el cierre que en esta oportunidad ofrece Hideaki Anno. De cualquier manera, así estuvo el final de Thrice Upon a Time, o como la llamó Prime Video, Triple, aunque me sigo quedando con el título que me parece es el más adecuado y por supuesto más adelante lo explicaré. Érase una tercera vez. Thrice Upon a Time para mí sin dudas es el final de todo lo que tiene que ver con Evangelion. Claro, está bajo el puño y letra de su creador original Hideaki Anno, porque seguramente luego saldrán otros autores a querer hacer productos derivados de esta historia. Pero ¿por qué esta sensación de que este sí es el fin? Que el otro no lo era. Esta película a fin de cuentas no es más que un remake. Mejor retomamos los hechos tal y como quedaron. Por un lado con un Shinji totalmente devastado emocionalmente. Una vez más invadido por la sensación de que todo cuanto haga terminará mal e incluso solo empeorará un escenario que parecía no poder ser peor. Vio muy de cerca la muerte de alguien por quien desarrolló un gran estima. Alguien que incluso intentó detenerlo en el momento clave de la misión que estaban desarrollando juntos. Algo definitivamente no estaba bien, pero aún así Shinji, empecinado en la idea de que esa era la solución, decidió continuar adelante y bueno, fue todo un desastre. Hacen falta más motivos para que él se sienta peor. Eso sí, la primera película se dedica primero a hacerlo crecer. Él no acepta actuar porque se ve arrinconado, pero él crecerá, aceptará su responsabilidad luego de mucho tiempo de interiorización, autoanálisis, de tocar fondo emocionalmente para luego finalmente volver a levantarse porque, bueno, realmente está en el fondo, no hay nada más allá abajo. Luego de un tiempo comienza a apreciar este mundo al que se estaba cerrando, a evaluarlo e intentar comprenderlo. Es decir, el crecimiento lo va consiguiendo paso a paso, bajo sus propias conclusiones, pero más importante, a su propio ritmo, bajo su propio proceso de aprendizaje. Y sí, me detengo con cierto detalle en este tema porque es definitivo para el cierre de esta historia. Incluso ese crecimiento que Shinji comienza a experimentar frente a sus propios amigos no termina siéndolo todo. Aún hay dudas y no duda en escuchar las respuestas a todas estas cuestionantes, sin importar lo que vayan a hacer o el peso de estas respuestas. Intentará comprenderlas, pero antes tendrá más tiempo para él, para seguir buscando dentro de sí, aprendiendo de él para comprender su entorno y viceversa. Así que cuando finalmente llega el momento, avanza y lo hace de la mejor manera. Pero antes tenemos toda la acción desbordada para intentar detener el cuarto impacto, en lo que si bien no me detengo es porque siento que todo está bastante bien explicado. Por ejemplo, antes de llegar allí tenemos a una Rei que de pronto pierde su estado físico porque requiere una exposición constante al LSL. Finalmente no puede mantener más su forma física y chao. Asuka tiene al noveno ángel en su ojo, allí donde tiene el parche. Recordemos que este es el ángel que en la serie era el Evangelion
que debía pilotar Toji, el ángel se apodera del evangelio. En esta oportunidad en la película, Asuka es quien lo está pilotando, es quien lo está probando. Y en algún momento, bueno, él igualmente toma control. Enfrentan a Shinji con el Evangelion. Shinji se detiene, no quiere enfrentarlo porque sabe que hay alguien allí. De hecho, creo que él ya sabe que está Asuka haciendo la prueba. Y partiendo de allí descubrimos también luego que Asuka en realidad es un clon. Así como que Kaji tiene mucho que ver en el momento en el que se impide el tercer impacto. Y así vamos con muchos temas que quizás si sienten que no los comprenden del todo, entonces dejen allí las preguntas y luego las contestamos, y si es necesario quizás hacemos un nuevo video dando estas respuestas. Pero ya de aquí en adelante vamos a lo que para mí termina de hacer grande y única esta obra, y para eso tenemos que entrar al antiuniverso y al objeto Gólgota. Estos dos son términos que llamaron mucho mi atención. Sobre esto Gendo comenta que es un ente diferente a los humanos, es la tierra prometida, el origen de todo. Y luego agrega que es el mundo de los dioses, que allí también estuvo Yui. Termina diciendo lo siguiente: hay cosas que un simple humano no puede cambiar, pero ese es el único lugar en donde el destino puede cambiar. Así que ya vamos comprendiendo un poco sobre lo que sucede en este sitio. Básicamente este es un lugar en donde las barreras mentales no existen, son parte del todo que experimentan. Esa confrontación física realmente no es una confrontación física. Todo ocurre en otro plano. Es como si el antiuniverso y el objeto Gólgota terminaran siendo el nexo en el que convergen todas las realidades. Pero desde una perspectiva más espiritual, el todo y la nada están presentes allí. Lo que es y dejará de ser está sujeto a lo que tu mente y emociones proyecten. Ver este espacio como una especie de plano, nexo de las realidades, se me hace muy interesante, y más aún luego de investigar si existían conceptos que definieran fuera de la ficción de la película lo que son el antiuniverso y el objeto Gólgota. Por ejemplo, el antiuniverso es un concepto relativamente nuevo, una teoría que se deriva del Big Bang y desarrolladas por dos físicos del Instituto para las Teorías Físicas de Canadá. Ellos señalan que esta gran explosión, el Big Bang, además del nuestro, crea un universo paralelo. Dicho universo espeja lo que en el otro sucede, lo que significa que todo va al revés. Aquí hay una regla fundamental de la física llamada simetría CPT. Y CPT define conjugación de carga C. Todas las partículas se sustituyen por sus correspondientes antipartículas. P. Inversión de paridad. Se invierte la paridad espacial de proceso. Como que digamos el intercambio de derecha a izquierda. Inversión temporal, que es donde se invierte el sentido del tiempo. De cualquier forma, estos científicos aún tienen mucho por investigar para terminar de sustentar esta teoría que están planteando. Por cierto, y como dato adicional, si investigan más con el tema, se encontrarán con un físico de apellido Lorentz. ¿Sí? Como Kiel Lorentz, el líder, el mandamás, el que está al frente de SEAL. Vamos a dejársela allí. Si partimos del planteamiento real sobre el concepto del antiuniverso y nos colocamos en el medio de ambas versiones, pues literalmente nos encontraríamos en medio de dos realidades, pero ya desarrollaré un poco más al respecto. Mejor me detengo a definir el objeto Gólgota, que más que un objeto es el espacio o plano en el que se encuentran. Y la verdad de todo es que en la realidad no hay un objeto Gólgota, pero sí un espacio con el nombre, lo que me hace pensar que quizás este objeto no sea más que un error en la traducción para el doblaje latino y bueno, incluso el subtitulado latino de estas películas. Igual, encontré sumamente interesante saber que Gólgota, si lo deconstruimos, deriva a la palabra calavera. Puede ser esto también porque se dice que desde cierta perspectiva el espacio geográfico tiene cierto parecido con el de una calavera. También puede derivar desde su origen etimológico a Calvario. El Calvario
es el trayecto de 14 cruces a través del cual avanza Jesús. Y también se conoce como Gólgota al sitio en el cual este es crucificado. Este lo podemos ver simbólicamente como el sitio en el que se marca el inicio y el fin de una era, o al revés, el fin de una era y el inicio de otra, ACDC. Pero si indagamos un poco más, encontramos que es allí en donde fue enterrado el cráneo de Adán. Adán en Evangelion es a quien siempre hemos conocido como el primer ángel, el progenitor de todos los demás ángeles y base genética para los Evangelions, que en Rebuild es Kaoru Nagisa. Kaoru dice ser en un momento que él es el primer y el último ángel. Es principio y es final. De cualquier manera, Gólgota es un lugar destacado. Según Ho, es un sitio ubicado más allá de los muros de Jerusalén. Podemos tomar los muros como lo que son: el punto que divide dos espacios, dos perspectivas, lo que conocemos y lo que no, los límites que separan a un espacio de otro. Ahora, si nos ponemos metafóricos y los llevamos a Rebuild of Evangelion, el punto en donde se separan ambos planos, que bien puede ser uno terrenal y el otro el espiritual, inicio y final, nexo. Pero todo eso dejémoslo como una casualidad, quizás no tan inesperada, porque vamos, Hideaki ya no tiene cuántos años ya trabajando en Evangelion. Es decir, a estas alturas, si no lo fue antes, nombres de lugares, de sitios, de objetos, de lo que sea, solo por casualidad, solo porque de pronto se le ocurrió y ya, no. Es lo que comento en el video anterior: simbolismos, significados detrás de significados y en general muchas referencias a las tradiciones y religiones judeo-cristianas. Ahora, volviendo con Shinji y Gendo, tenemos toda esta lucha, las conversas, la comprensión de las partes, todo nos lleva a una serie de escenarios de más familiares. Todo esto desde que nos sumergimos en ese llamado antiuniverso, el sitio donde, de acuerdo a Gendo, y como ya comenté anteriormente, es el único lugar en donde el destino puede cambiar. Y contrario a lo que muchos pudieran asumir sobre una historia con robots gigantes, esta no es simplemente una historia sobre robots peleando contra robots o contra monstruos o contra otras máquinas. En lo absoluto. El verdadero núcleo de la serie, y que parecía perdido en esta nueva saga de películas, parece cobrar nuevamente vida en esta última parte. De hecho, se ve bastante de ello en la primera hora de la película, mucha interiorización, pero ya en este acto final es Evangelion a más no poder. Y todo esto cobra más fuerza desde el inicio de lo que parece ser el enfrentamiento finalmente que los fanáticos de la serie, de toda esta historia, siempre esperamos desde el mismo inicio: Shinji dando cara a su padre. Nos encontramos con que este tema va más allá del versus entre robots gigantes. Es confrontarlo y exigirle con todas sus fuerzas las respuestas que él necesita. Si es cierto, ya hemos visto antes al protagonista dar cara a su padre, pero todo suele terminar con un paciente conformismo o un berrinche o una pataleta o como la quieran llamar, de un niño que no recibe su dulce como premio, sino que es empujado una y otra vez a complacer las ambiciones de los demás y en especial de su padre. Y esto, ojo, no es invento mío. Toda esa pelea entre los dos, recordemos que no es más que un producto de la imaginación de ambos. Y esto detiene justamente porque Gendo en un momento comenta que con esta violencia física realmente no van a conseguir nada. Y no como un mensaje antiviolencia, sino que literalmente no van a conseguir nada. Todo esto no está sucediendo. Visualmente podemos percibir de este enfrentamiento no es más que la proyección de los subconscientes de cada uno de los personajes. Y ya que estamos por aquí, Misato, viendo las acciones de Gendo, consigue el poder leer el plan de él. Así que a la ecuación pretende sumar un elemento que no estaba considerado y que voltearía el juego a favor de ellos y por supuesto de Shinji, que es quien está allí representando. Allí podemos incluso desviarnos por un momento hacia el tema de las lanzas, y es obligatorio, pero ojo, puros elementos con sus respectivos simbolismos bíblicos.
Por ejemplo, la lanza de Longinus recibe su nombre gracias al soldado romano quien se dice hizo un corte con su lanza en el costado del cuerpo de Jesús. Dato adicional, si lo investigan, encontrarán con que llaman a este soldado San Longino de Cesarea. Cesarea es lo que hoy día conocemos como el procedimiento quirúrgico que consiste en hacer un corte en el vientre y en el útero para extraer un bebé o dos bebés o los bebés que sean de la madre que está embarazada y le están haciendo la cesárea, ¿no? En el caso de la lanza de Cassius, es una aseveración de el mismo caso y el mismo personaje histórico, identificado de manera ligeramente diferente en la novela de 1955, La lanza de Louis de Hall, o de Vol, o de como sea, ahí lo dejo, en donde identifican al mentado soldado como Cayo Casio Longinus. Entonces nos encontramos con la otra lanza, la que creó Misato para detener el plan de Gendo y por tanto el impacto adicional. Al latín sería Gaius Cassius Longinus. Las tres lanzas, los tres nombres, el gatillo que detona y da inicio al fin y al inicio de una era. Pero volviendo a lo que estábamos con Gendo y Shinji, este último es más frontal con su padre, pese a la determinación por encima de todo que este tiene, y desde luego por lo cerca que se ve de su objetivo. Dos detalles: cuando conocemos el pasado de Gendo y de Yui, descubrimos el porqué del nombre de Rei, y también seguramente muchos se dieron cuenta, vemos por allí a Mari. Luego voy a ello. Gendo solo quiere reunirse con su mujer, nos gusten o no sus motivos. Pero de cualquier forma, estos motivos quedan más claros aquí. Es una persona con un fuerte trauma, quien sintió en un momento de su vida tenerlo todo, quien descubre un nuevo propósito al lado de esta persona, pero que de pronto ve cómo todo se pierde. Su centro muere y simplemente no puede con el mundo que lo rodea, en especial con el pesar que ahora carga. Por cierto, yo veo que Gendo, revisitando esos recuerdos, termina bajando bastante la guardia. Shinji comienza a tomar las riendas de la situación. Todo esto aumenta y disminuye en cada uno de los casos, mientras su padre sigue viendo en su pasado y le sigue comentando a Shinji lo que sucedió, lo que vivió y el porqué de todo lo que ha vivido y cómo lo ha vivido, las respuestas que Shinji ha estado buscando y esperando. A todo esto se suma el ataque final de Misato. Pero lo más importante, y retomo, es el crecimiento de Shinji. Él soluciona sin mayores tramas, le da a su padre lo que él tanto anhela, reunirse con Yui. Ahí tenemos el final, el cierre de este personaje. Un final feliz para la traumada pedazo de que es Gendo Ikari. Aunque igual en un momento empaticemos y lo comprendamos, eso no le quita todo lo que hizo. Aquí sucede lo más importante probablemente en la vida de Shinji, lo que a él quizás le faltaba, esa palmada en el hombro de parte de su padre. Que esto por supuesto termina de dar más confianza aún a Shinji. Antes de irse su padre, este comenta además que se ha dado cuenta que su hijo aprendió a comprender a los demás, sin importar cuáles fueran sus aspiraciones. Shinji, por ejemplo, se convirtió en un egoísta depresivo. Gendo, por otro lado, se convirtió en un egoísta tirano. Shinji pudo reflexionar y aprender. A Gendo como que simplemente no le dio la gana. Se hizo una idea de lo que creyó era lo mejor para él, para el niño y para todos los demás, y se mantuvo en su idea egoísta de reencontrarse con Yui. De cualquier manera, ¿qué significa esto? Porque incluso esto tiene una lectura entre líneas. Shinji consiguió algo que persiguió toda su vida en todas sus versiones: la aprobación de su padre y conocer el porqué de su relación y su situación con él. De aquí en adelante lo veremos dando cierre a diferentes personajes. En el caso de Kaoru, este pretende servir como un nuevo anfitrión ante la ausencia de Gendo. Sin embargo, todo ese derroche de confianza no termina sirviendo de mucho porque Shinji también toma el control de esta situación y termina incluso dándole un propósito y un cierre a Kaoru. A Asuka la encontramos en un escenario de más familiar, que reexploraré en algún momento un
poquito más adelante. El momento con Rei también nos reencuentra con varios momentos familiares, en donde se termina de cerrar el ciclo para mí. El propósito del rebuild, retomar el título real de la serie y aplicarlo. Inicia un nuevo génesis en Evangelion. Y de igual manera sabemos como en otras ocasiones que Yui siempre estuvo allí, cuidando, velando por su hijo. Mencionaba hace un rato el tema sobre colocarse en medio de dos realidades, al hablar por supuesto del antiuniverso. Y la verdad es que estamos al menos ante tres realidades. Y cada una de ellas las vemos reflejadas en los diferentes espacios que visitamos y en las imágenes que se proyectan sobre los personajes, en especial en cuando está la conversación entre Shinji y Rei. Es decir, esto es del anime, esto otro es de las películas que pudiéramos colocar de la mano junto a la serie, y esto, honestamente me entero sobre esto recién mientras hago el guión para este video. La cosa es que esto parte del manga, Mari y su pasado. En estas películas no conocemos mucho sobre ella. Parece haber cierta vieja relación no escabrosa / perturbadora / sexual entre Fuyutsuki y ella, pero de algún lado se conocen y desde hace mucho tiempo. Es la impresión que da por la manera en la que se comunican entre ellos. Esto es lo que sucede. Eden Color Veraniego es un episodio en donde conocemos a Mari, que entre otros datos sabemos que nació en 1982, compartió clase por allí en 1998 con Yui y Gendo bajo la tutela de Fuyutsuki. Mari era la estudiante más destacada de Fuyutsuki hasta que llegó Yui. Ella también comienza a destacar, a conseguir logro, y esto le genera cierta envidia, cierto rencor, cierto no sé qué a Mari, y hay como que una disputa entre ellas. Bueno, entre vivencias de una y de otra durante este corto episodio, hay un acercamiento entre ambos personajes y bueno, de resto son detalles. Lo importante es que sabemos que Mari parte del manga. El manga creado por Yoshiyuki Sadamoto. Entonces de pronto el título Thrice Upon a Time, o como yo asumo, sería lo más cercano a una traducción literal y correcta de lo que se quiere decir con el título, Érase una tercera vez. Parece señalarnos que literalmente estamos ante la tercera versión, el tercer final de esta historia. El anime, el manga y lo que se llamó Rebuild of Evangelion o reconstrucción de Evangelion. Todo esto con un gran punto que marca la diferencia entre todas estas versiones. Este Shinji ha crecido. Hay un sentir de despedida. No son esos puntos suspensivos del ¿y ahora qué? Sobre los que pudiéramos especular cualquier cantidad de ideas, y que todas quedarían de la mano de un chico inseguro, tal y como lo vemos en The End. Ahora vemos que este chico finalmente creció. Sus decisiones tienen una verdadera carga de seguridad. Su actitud es distinta. Es la del adulto que te guía con sabiduría luego de escucharte y realmente comprenderte. Él, en su proceso de conciliación consigo mismo, logra, y valga la redundancia, pero logra conciliar la situación de los demás. Y vamos a detalle, en el manga tenemos un nuevo inicio. Todo se ha borrado aparentemente de sus recuerdos. Los EVAs, el proceso de instrumentalización. Incluso vemos unas versiones petrificadas de los EVAs en serie por allí regados en la ciudad. Él ni idea, pero especulan que se están constantemente estudiando. Hay arqueólogos detrás de la verdad en estos monumentos, por así decirlos, pero aún no tienen respuestas. Nosotros las tenemos. Eso sí, Shinji tiene cierto sentir de familiaridad con recuerdos del pasado, algo que no parece muy claro. En algún momento se encuentra con Asuka y hay nuevamente ese sentir de te conozco de algún lado, pero no hay nada concreto, solo un sentir, solo una idea de que me resulta familiar esta persona. Pero es todo, es dejar a los personajes tranquilos en un mundo donde todo ya pasó. Se olvidó y continúa una nueva vida. En el anime, como comenté en el video anterior, Shinji sigue con el pesar por la muerte de Kaoru, aunque finalmente toma una decisión y da cara a los horrores que se desarrollan frente a él ante el tercer impacto y el proceso de instrumentalización humana. En realidad, estos hechos no hacen más que obligar a Shinji a actuar.
Todo lo que hace es porque se ve presionado a ello. Está en medio de la marea y debe resolver de alguna manera todo lo que sucede. Pero no hay un duelo, un proceso, una reflexión y una conclusión que lo haya hecho crecer. Solo hay caos que lo obliga a actuar en pro de la vida. Cuando llega al final, en medio de todo ese mar de LCL, no hay más que incertidumbre. Rey le explica debidamente en dónde están y qué es lo que viene, y que todo eso que pudiera venir depende de él y lo que él quiera hacer. Él comprende y comienza con una tímida prueba que se convierte en la materialización de Asuka. Allí lo vemos con Asuka frente al mar de LCL. Y repito, no hay más que incertidumbre en él y desprecio en ella. Pero volvamos a Rebuild. Rebuild nos lleva a un escenario similar, pero la actitud es distinta. No es un Shinji inseguro y temeroso. Es otra la actitud. Él ya ha crecido emocionalmente y afronta este primer paso a un reinicio de otra manera. En ese momento le da el final a Asuka que ella quiere. Volviendo al Rebuild y comparando con las versiones anteriores, ya no es incertidumbre lo que deparará su futuro. Ahora avanza con seguridad. Ese es el cambio verdadero. Ese es el aparente cierre de ciclo. Y cuando nos encontramos en la última escena con Mari quitándole el collar que decidió conservar como recuerdo de todo aquello que alguna vez vivió, es hacernos ver o es decirle a Shinji: ya puedes dejar todo atrás. Es una invitación a terminar de avanzar. Y justamente el verlo subir al final por unas escaleras es el símbolo de dejar todo ese pasado en el pasado, en donde pertenece, y finalmente continuar con su vida, seguir creciendo, realmente seguir adelante. Soy del creer que la vida es cíclica, que constantemente te está dando pruebas. Si las aprendes, algún día te mostrará lo mismo de una manera similar a lo que ya viviste para ver si realmente aprendiste. Si no has aprendido nada, entonces igualmente en algún momento te repetirá de alguna forma todo eso que no has aprendido, de lo que ese algo que no has superado, para ver si ahora lo superas. Y así constantemente hasta que finalmente te demuestras a ti, le demuestras a la vida o a quien sea que le tienes que demostrar que sí has superado esa etapa, que ya es hora de avanzar y de que la vida finalmente te coloque nuevos obstáculos, nuevas pruebas, más difíciles, más fáciles, lo que sean, pero avanzar. Para mí este sí es el final de Evangelion, aunque el dinero puede hacer que me equivoque, ¿no? Contrólate, Hideaki Anno, contrólate. Porque Shinji anteriormente nunca terminó de aprender nada. Como ya venía comentando, se vio obligado a tomar ciertas decisiones. En el final de The End, frente al mar de LCL, lo vemos con más dudas que certezas. En el manga lo vemos igual obligado a actuar porque no hay de otra. Hay una nueva vida que bien puede ser tranquila sin todos esos horrores que en una vida pasada experimentó, pero en el personaje no hay una verdadera evolución. Rebuild of Evangelion se dedica en su primera hora a hacerlo crecer. En su segunda hora lo vemos dar sus primeros pasos y a afrontar responsabilidades de acuerdo a lo que ha ido aprendiendo. Pero nuevamente lo terminan dejando solo y seguirá reflexionando. Y en el último acto ya vemos a un Shinji que ha crecido, que escucha, aprende, comprende y realmente asume a tal nivel su responsabilidad que el collar de seguridad que le colocan lo seguirá usando hasta que le dicen: ya basta, deja todo atrás y sigue con tu vida. Por cierto, y ya para finalizar, ¿estamos ante un remake o ante una continuación de lo que el anime original nos dejó? Se hace saber en un momento que todo lo que se está viviendo actualmente es parte de un ciclo. Es otra vida que lleva a los personajes y sus elementos por un viaje similar a lo que sucedió anteriormente, con diferentes decisiones, con diferentes caminos a tomar, pero que siempre parece quedar un poco inconcluso, en puntos suspensivos, con más preguntas que con una clara resolución. Así que Rebuild no es más que otra versión de todas esas otras vidas.
Por eso, al final de la primera película nos encontramos a un Kaoru Nagisa haciéndonos saber, y esto también lo vemos en diferentes momentos de la segunda y tercera película, que de alguna manera ya conoce a Shinji y que él sigue sin cambiar. Shinji aún no crece o madura según lo quieran comprender. Esto dentro de un ciclo que parece interminable y que finalmente parece terminar. Así que eso sería todo, el fin. El cierre, la confianza de que ese niño emocionalmente frágil finalmente ha crecido. Como ya comenté, seguro queda mucho por responder aún sobre esta película. Yo en particular siento que quedó bastante claro todo, quizás se me escape algo y lo estoy ignorando, pero yo en particular quedé demasiado satisfecho con este final. Pero en lo personal lo que más destaco y lo que más aprecio en esta saga de películas y en especial de este final es la evolución de su personaje principal, dando cierre finalmente a este ciclo. Esto finalmente sería todo, mis amigos. Por favor, no olviden suscribirse, comentar, dar like y compartir. Nos vemos en otra oportunidad.